Esto. A ver, en primer lugar, igualmente reitero mi agradecimiento a Raúl por esta invitación y también a ustedes, ¿no? Maestros participantes, maestros y maestras que se hacen presentes en este espacio para dar su tiempo, ¿no? Dedicar un tiempo para su formación, un tiempo de diálogo, un tiempo de crecimiento también profesional, porque finalmente los diálogos que se generan a partir de esta breve presentación también van a contribuir probablemente a clarificar sus ideas y o a reforzar aquellas concepciones que ustedes manejan respecto a la evaluación formativa. ¿Por qué no contrastarlas con las ideas que ustedes tienen? Porque ese es el proceso de aprendizaje, ¿no? Continuo, permanente, más cuando este proviene o se desarrolla en el ámbito de la educación. En este caso, cuando este aprendizaje se da entre maestros, es mucho más enriquecedor, porque tenemos nosotros la experiencia del aula, tenemos nuestra experiencia en contraste con las teorías, ¿no? Y de pronto sabemos que en ese diálogo entre lo que dicen los teóricos, entre lo que dicen las fuentes, las guías normativas y lo que sucede en aula, siempre hay una necesidad de establecer un diálogo para ver si todo eso funciona tal y como se plantean en las teorías o tal y como se plantea en la normativa, ¿no? Entonces, esa tarea de hacer dialogar esto, de hacer funcionar finalmente el enfoque formativo, es algo que implica un desafío para los maestros, dado las realidades que tienen, ¿no? Las vivencias, los recursos a disposición. Entonces, en vista de ello, ahora lo que he preparado es digamos, una breve y concisa exposición referida a la evaluación formativa, esos enfoques detrás de ella. Aquí voy a poner, por ejemplo, un poquito las voces de los estudiantes. Por ejemplo, hay 4 aspectos que estoy poniendo. Partimos un poco de las voces de los estudiantes, luego en qué consiste evaluar el desarrollo de las competencias, no tanto de una mirada de repente un poco tipo taller, sino más bien pensar un poco en esas miradas teóricas, en esos cambios de concepción que a veces estamos haciendo y como que a veces no nos queda muy claro, o ya lo estamos de repente transitando, porque el currículo de 2016 para ahora ya vamos más de 6 años, ¿verdad? Para 8. Entonces, sí, ya hay cambios, ¿no? Hay prácticas que se han ido incorporando y capacitaciones a nivel nacional que seguro han generado ya los primeros frutos en la escuela y también fortalecido otras de las competencias de los maestros, ¿no? Entonces, un tercer punto es hablar propiamente de la evaluación formativa y los referentes normativos y teóricos que se tienen, para que ustedes, a partir de lo que presente aquí, puedan profundizar o buscar las fuentes también y darle los usos diversos que ustedes pueden darle, ¿no? Tanto para el aula y en concreto buscar estrategias, fundamentar sus prácticas o, ¿por qué no?, incluso conectarlo con la misma formación profesional que ustedes deben tener, de repente algún proyecto que tengan de investigación, y quieran de repente obtener sus títulos o sus grados, y también allí ustedes en ese aspecto o en este aspecto o proceso pedagógico que es la evaluación formativa, también ustedes pueden indagar y profundizar y producir ese conocimiento, ¿no? Entonces, para eso también están los referentes normativos. Y luego cierro un poco esta presentación con algo que es necesario, dado que es general esta presentación, también un poco contar sobre este diálogo entre lo sumativo y formativo que espero que también podamos abrir preguntas. Bien, vamos a comenzar con lo siguiente. En primer lugar, hay algunas ideas que he colocado aquí respecto de qué es lo que los estudiantes opinan respecto de la forma de evaluación, ¿no? Esto de repente un poco en el marco de estudiantes probablemente de primaria, en los grados más altos o en secundaria, ¿no? Entonces, los estudiantes, justo elegí una foto en la que se ven estudiantes enfrentando una tarea probablemente, pero no necesariamente se observa comodidad, ¿no? Hay como cierta angustia, cierto grado de tensión, probablemente dudas, ¿no?, frente a la evaluación que están desarrollando o al desafío que le ha planteado el maestro, ¿no? Entonces, el temor al fracaso es algo que acompaña a nuestros estudiantes y por ello a veces siempre están cuidando qué responder al maestro o intentando responder a lo que el maestro espera que tú respondas, ¿no? Entonces ellos a veces están muy atentos a lo que dices, tratando de ver si están en tu sintonía, ¿no? Esto, pero en el caso en que no sea muy transparente la evaluación en las aulas, ocurre este tipo de actitud.
También ocurre que durante las semanas de evaluación los estudiantes pueden sentir ese grado de tensión porque justo se les juntan muchas evaluaciones y a veces estas evaluaciones suelen ser de cierre, de repente por evaluaciones escritas, por presentación de trabajos finales, y entonces sí me pasa, ¿no? Entonces, pero es como que justo esa semana es recargada, ¿no? También es posible que otras de las actitudes de los estudiantes en este proceso de evaluación es que de pronto todavía existen estudiantes que valoran más el número que la evaluación más cualitativa o tipo escala literal, ¿no? Propuesta en el currículo, que es una escala más por niveles de logro. Todavía se entiende poco, algunos estudiantes en la secundaria prefieren un número porque los ordena, saben decir ellos, ¿no? Porque los ordena. Ujú. A ver, no, mira que yo estoy en la diapositiva 2. Vamos a volver a compartir, ¿ya? Un ratito. Puede ser, van a tener que ver en el modo pantalla completa. Sí, debe ser eso. Y al inicio lo van a ver un poco así cargado, pero ya seguro de ahí nos dedicamos solo a ver. A ver, ahora sí. ¿Me confirmas, Raúl, si lo ven? Ya está. Entonces significa que ya. Estaba justo comentando esto, ¿no? Y ahora sí creo. Como está en pantalla completa, mientras no minimice, no van a ver la vista infinita. Así que por ahora vamos bien. Bueno, entonces estaba hablando de algunas percepciones de los estudiantes frente a la evaluación y que todavía pueden estar permaneciendo en nuestras aulas debido probablemente a la poca implementación de ciertos principios, ¿no? Características de la evaluación formativa. Entonces, el fracaso, por ejemplo, es algo que ellos tienen y está permanente, el temor al fracaso, la tensión cuando hay momentos de evaluación certificadora, sumativa, de repente donde se junta una semana de evaluación, o el estar pendientes del número, si están antes, después, si están entre los primeros, si están entre los últimos, y a veces no están focalizados en si aprendieron lo que tenían que aprender, sino más bien si es que pasaron, si están con un número hacia arriba. Por eso digo, a pesar de que ya llevamos varios años con la escala A, D, A, B, C, es posible que todavía nuestros propios estudiantes se sientan todavía más cómodos con un número. Probablemente eso siga pasando y es porque tal vez todavía no hemos comunicado el valor de esos criterios o porque todavía no se ha entendido, ¿no? Luego tenemos también dos actitudes adicionales de los estudiantes que aún permanecen y que se manifiesta bastante, o en todo caso pocos de ellos lo manifiestan, es que justamente es el temor a manifestar que no se entiende algo, ¿no? Si algo no se entiende, es poco frecuente que se levante la mano, que se pida un tiempo para reexplicar algo. Muy pocos estudiantes de ese total que tenemos en el aula, pocos realmente se animan a manifestar una duda, un vacío, o que no estoy entendiendo, ¿no? Todavía está ahí como una evaluación un poco punitiva, esperando que se asocie siempre al fracaso, se asocie al error o incluso a ser poco inteligente, ¿no? Bueno, entonces también es posible que incluso estén pendientes de aquello que vas a evaluar, ¿no? A veces están pendientes de qué temas vas a evaluar, qué va a venir en el examen, porque justo sobre eso se van a enfocar ellos a estudiar, ¿no? Bueno, algunas de estas serían prácticas positivas siempre y cuando se reencaucen hacia criterios compartidos o se analicen para ver cómo revertir este temor a cambiar la cultura de evaluación en las aulas, ¿no? Entonces, a partir de esta situación que los estudiantes, digamos, tienen en las aulas, es que se genera una propuesta desde en este caso, en nuestro país, desde el ministerio también, y a lo largo de los años, para poder implementar una evaluación formativa. Entonces, digamos que en la línea del tiempo, esto como evaluación formativa no es novedosa, digamos que no es nueva, no es la primera vez que salió en el CNB, pero sí se ha ido enriqueciendo, ¿no? Entonces, desde el año que se publicó la Ley General de Educación, también se hablaba de evaluación formativa para el desarrollo integral. En el DCN 2009 también se incorporaba la evaluación formativa como ese proceso permanente, ¿no? De recojo, interpretación y valoración. Y en el currículo actual se fortalece y se amplía esta visión de la evaluación formativa, pero asociada ya a un desarrollo de competencias, ¿no? Acompañado de criterios, por eso existen los estándares, ¿no? Y claro, luego eso implica un cambio de normativas también.
Y eso está en la 094, que también ustedes la han de manejar como maestros, ¿no? Pero la evaluación formativa, pues, es algo que también desde la mirada teórica tiene su progreso y tiene su evolución, ¿no? Entonces, datamos del año 1967 con Scrivens, ¿no? Que también ya se hablaba de una evaluación formativa como información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Tenemos también, en el caso incluso de Bloom, donde se señalaba que el maestro puede usar esa información para tomar decisiones instruccionales, ¿no? Más adelante, Sandler en el 89 también ya declaraba que los alumnos mejoran o que esta información permitía que los alumnos mejoren su propio desempeño. Y así. Ahora, actualmente, ¿no? Autores más recientes, como los mencionó también Raúl, que es a Hattie, y también tenemos a Black y William, ¿no? A Brookhart y a Stiggins, entre otros autores, que también se habla de una evaluación formativa que incluso motiva a los alumnos, ¿no? Y hay un concepto también de evaluación formativa para el aprendizaje, del aprendizaje e incluso como aprendizaje, ¿no? Porque no se queda solo en esta disyuntiva entre calificar y dar una nota al final o casi al cierre para, como conclusión, sino también porque está en el proceso. Y además, ¿por qué le dicen evaluación como aprendizaje? Porque incluso puede cambiar eh, el desempeño y mejorar el desempeño autónomo en los estudiantes, ¿no? Eh, Otros referentes que aquí los voy a pasar como en general. Ustedes van a encontrar estos referentes ya de Martínez Rizo. Este es un resumen que se ha hecho en esta separata, en el artículo de Martínez Rizo, donde muestra pues los referentes un poco más amplios y generales, incluso por nombres distintos, ¿no? La evaluación del desempeño es base también de esta evaluación formativa, pero tiene una vertiente en la que ustedes pueden buscarla como evaluación del desempeño. Fuentes en Estados Unidos, ahí tienen Resnick, Collins, Wiggins, por ejemplo, ¿no? Luego tienes evaluación del desarrollo, que es Margaret Foster, un poco más en Australia, ¿no? De otro hemisferio, en otro lado ya, a nivel mundial. También hay otros autores que aportan a la evaluación formativa y hablan de la idea del progreso, ¿no? De mejorar. Luego tenemos un poco de Linda Alal, López Perrenot, por ejemplo, que aporta mucho a las competencias. La misma Rebeca Anijovic en Argentina. También tenemos otros aportes. Finalmente, la evaluación auténtica, asociado también a Grant Wiggins y John McTeague, ¿no? Entonces, ahí tenemos fuentes que también han aportado a construir finalmente los referentes que ahora se han escrito también en el currículo nacional. También tenemos a otros autores en Chile y, claro, aquí está ubicado la evaluación para el aprendizaje con al menos 2 autores. Aquí hay un grupo que yo recomendaría mucho que ustedes también lo busquen en la web, que es el Assessment Reform Group en Inglaterra, ¿no? Que ya lleva varios años cambiando las prácticas a nivel de aula y fortaleciendo la evaluación de los maestros, tratando de que esta evaluación de los maestros incluso sea más rigurosa o tan rigurosa como las evaluaciones estandarizadas, ¿no? Entonces, ahí hay una apuesta muy importante porque ellos ya han pasado por la historia. Bueno, digamos, Inglaterra es un país que se caracteriza por ser el país evaluador. Tienen muchas evaluaciones, así como acá tenemos la evaluación nacional, muestral, censal, que ahora es Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje. Igualmente, ellos tenían allá varias evaluaciones en distintos grados y en muchas más áreas, ¿no? Y a partir de esa medición nacional estandarizada, también apostaron, ¿no? Y por eso se llama este grupo de reforma en la evaluación, apostaba y sigue en ese camino por hacer tan rigurosa la evaluación de los docentes, de manera que se pueda equilibrar el peso y confianza que da una sobre la otra. Muy bien. Entonces, esto es como a nivel de pantallazo nada más, no pretendo que ustedes lean uno a uno, pero digamos que otros aportes que han ido y ustedes van a ver en las normas técnicas y en general en las orientaciones, no solo de Minedo, sino incluso de ministerios de educación en Latinoamérica, ¿no? Es que se incorporan nuevos términos que ya se asocian más al desempeño que a resolver solo una tarea y encontrar una respuesta, ¿no? Entonces se habla de evaluación del desempeño, o aquí le llaman el performance assessment, que más está asociado a ver al estudiante cómo actúa frente a un desafío, ¿no? Las tareas auténticas es un término que va apareciendo, incluso ya se posiciona también desde Uruguay con
Pedro Ravela también, ¿no? Que ha hecho todo un estudio también, y incluso ha recogido experiencias y capacitación a maestros sobre cómo hacer más auténticas las tareas que damos en el aula, ¿no? Luego tienes también la incorporación de criterios, las rúbricas, que a veces son tan utilizadas o en todo caso promovidas en su uso, pero que también es necesario reconocer que son complejas a veces de construir y también complejas de usar si recién estoy empezando, ¿no? Si un maestro está empezando a cambiar sus prácticas, entonces va a ir poco a poco hacia las rúbricas, pero también tiene que sobre todo entender cómo es ese desempeño. Aquí llamamos desempeño y qué era eso que antes llamábamos objetivos, ¿no? Y a veces indicadores muy puntuales, ¿no? La idea también que se incorpora en el currículo, incluso como competencia, es esta idea de autorregulación, ¿no? La capacidad de gestionar el propio aprendizaje en los estudiantes. Si nosotros, los maestros, hacemos evaluación formativa en el aula, esa competencia, ¿no? Que es transversal en el currículo nacional, se estaría desarrollando de forma natural y, por supuesto, en todas las áreas, ¿no? Si hacemos una evaluación formativa con estas características que mencionan, enfocada en el desempeño, con criterios y con la intención también de desarrollar autorreflexión en los estudiantes, estamos pues desarrollando esa competencia adicional. Muy bien, y claro, las ideas de progresión también están plasmadas en el currículo, ¿no? Tenemos un currículo bastante completo a nivel de elementos y referentes que necesitamos para poder lograr una evaluación más, digamos, objetiva, ¿no? Pero aún hay camino por andar, ¿no? Porque así como aumentaste rigurosidad en unos aspectos, probablemente quedó menos claridad para el que lo implemente en aula, ¿no? Entonces, en ese sentido también, por eso se requieren herramientas, orientaciones más concretas para que esto finalmente se entienda mejor y también se logra encontrar un punto de equilibrio entre lo que los maestros ya saben hacer y aquello que tienen que cambiar en sus prácticas, ¿no? Bien, entonces estos son algunos de los términos, ustedes lo van a encontrar también en este curso MOOC que hizo el Minedo en el 2019, dedicada a la evaluación formativa, y lo hizo pues la Dirección de Formación Docente en servicio. Muy bien, entonces, como para sintetizar un poco, se manejan distintas definiciones, en la misma norma técnica hay una definición, pero aquí les pongo, por ejemplo, el caso de Blatt y William, y he puesto en negritas aquellos aspectos que es lo esencial para hablar de evaluación formativa, ¿no? Que tenemos que tener evidencias, ¿no? Sin evidencias no puedo observar, no puedo hacer un juicio, ¿no? Sobre cómo está avanzando, ¿no? Tiene que ser, después tengo que interpretar y usar esta evidencia, tengo que tomar decisiones a partir de esa evidencia para tomar o seguir los próximos pasos. A mí me gusta mucho hacer una analogía en esta parte de que la evaluación formativa tendríamos nosotros los maestros, porque nuestra profesión es compleja, nuestra profesión requiere mucha rigurosidad, mucha profesión, reflexión. Es muy parecido como cuando los médicos evalúan también el estado de salud de una persona, ¿no? Ustedes, por ejemplo, esto es algo que han hecho y les ha pasado a todos alguna vez cuando han enfermado y de pronto la causa de vuestra enfermedad no es tan transparente, no siempre es transparente, hay dudas, se sabe que puede ser ABC enfermedad, pero para tener el juicio, digamos, un diagnóstico en este caso, contundente, más efectivo, pide exámenes el médico, ¿verdad? Entonces, esos exámenes de sangre, ¿no? Y otros tipos de exámenes, de repente de colesterol, de azúcar, brindan información al médico para que elabore una conclusión a partir de esas evidencias, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Solo que en las aulas nosotros a veces de pronto vemos estas evidencias como la tarea, la práctica, la hoja, ¿no? Pero en realidad tiene que ser evidencias diversas, ¿no? Así como hay un examen de sangre o de colesterol que es muy focal, ¿no? Eso sería muy similar en el aula a una evaluación que mide una habilidad, de repente el uso de estrategias, en el caso de matemática, una habilidad sobre si argumentan, de qué manera argumentan matemáticamente. En el caso de comunicación, si hay la habilidad de reflexionar o de usar reglas gramaticales, ¿no? Cuando vas a hacer un foco para conocer algún aspecto específico y poder sobre ello hacer un juicio. Pero no es solo eso, ¿no? Ahí pueden entrar muy bien algunas pruebas de desempeño con preguntas complejas, ¿no? Pero también es posible que se acompañen de situaciones más complejas, como frente a un proyecto, una producción, un desempeño que implique el uso de más recursos, implique un tiempo.
Entonces, combinar esos tipos de evaluación es necesario para establecer pues un juicio equilibrado, ¿no?, sobre el desempeño del estudiante. Lo mismo que haría el médico, ¿no? El médico observa las características, te pide exámenes, pero además te hace preguntas, ¿no?, sobre el tiempo, cuánto te dura, de qué manera es el dolor, cómo es el dolor, temperatura, si te da fiebre, si sucede cuando corres, si, a qué hora del día, en fin. Esa información variada es similar a la complejidad que nosotros los maestros manejamos en el aula, ¿no? Los chicos también necesitan un tiempo, no los estudiantes, un tiempo para aprender, ciertos recursos que facilitan más su aprendizaje, ¿no? También, por ejemplo, una estrategia, ciertos conceptos que son más difíciles de trabajar que otros, ciertos desafíos complejos que a veces no pueden ir directo allí, a veces tienen que ir por etapas los estudiantes. Entonces, es una complejidad el aprendizaje, dirigir el aprendizaje, mediar el aprendizaje. Entonces, por eso necesitamos, pues, evidencia. Sin evidencia, sin este juicio, esta reflexión constante, los maestros no podemos continuar avanzando. Una evaluación formativa está al servicio de brindarte esa información y de orientar, digamos, alumbrar poco a poco ese camino que seguimos nosotros al avanzar paso a paso y hacer que los estudiantes, pues, aprendan, ¿no? Bueno, entonces aquí ya viene algo gráfico para poder un poco de repente dialogar a continuación. Es esto, ¿no? ¿Qué implicaciones hay en el aula en vista de una evaluación formativa, ¿no? De pronto se nos dice mucho que está para mejorar, sí, ¿no? Pero ¿cómo se asocia esto con los estándares? ¿Cómo debería yo trabajarlo en el aula? Para empezar, si bien hay un conjunto de aprendizajes descrito en los estándares, a manera de competencia y asociado a capacidades, finalmente es el maestro quien se da cuenta de cuál es el nivel actual de sus estudiantes, ¿no?, que es el que está aquí. Ese nivel actual que finalmente eh, va a determinar para el maestro con qué tareas, con situaciones, experiencias va a empezar el proceso de aprendizaje, ¿no? No puede ser una tarea tan compleja que los chicos se sientan desmotivados porque les es muy difícil, y tampoco sería una tarea tan sencilla que ya no motive a nadie, ¿no? Porque es tan fácil de hacer, pues ya está aburrido, se nota, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre lo desafiante y lo alcanzable es algo que los maestros hacemos en cada momento. Entonces, y eso es ya evaluación formativa, porque detrás están esos propósitos plasmados en el currículo, pero también el conocimiento de cómo están los estudiantes y cómo empiezo, cuál es ese punto de partida, ¿no? Cómo comienzo este proceso de aprender. Entonces, nuestra tarea está en hacer avanzar a estos estudiantes hacia un nivel esperado, ¿no? Sabemos que no todos avanzan a la misma velocidad, ¿no? Que algunos están cerca de llegar a la meta, otros ya llegaron, y algunos bastantes en el caso del país. Las evaluaciones nacionales nos lo dicen. También tenemos nosotros como maestros información sobre cómo se mueve nuestro grupo de estudiantes a nivel nacional. Hay un nivel de logro esperado en las evaluaciones nacionales, un nivel en proceso, en inicio, incluso previo al inicio. Y los porcentajes nos dicen cómo se ha llenado esta escalera, más o menos, ¿no? Poquitos arriba, un poco más en el nivel proceso, y a veces un grueso de estudiantes todavía en el primer nivel de inicio. Entonces, eso que nos dice a nivel nacional y con pruebas estandarizadas, también ocurre en el aula, ¿no? Solo que nosotros los maestros, cuando estamos en aula, sí tenemos mayor capacidad probablemente de identificar mayor detalle de ese aprendizaje. Pero ya el indicio de la evaluación nacional nos va diciendo cómo está, ¿no? Entonces, y por supuesto, si nuestra evaluación es tan rigurosa y también guiada a los mismos criterios propuestos en los estándares, también obtendremos resultados similares, ¿no? Muy bien, entonces, esta es la tarea de fondo de una evaluación formativa, ¿no? Avanzar, hacer que el aprendizaje avance, que se busque ese progreso en los estudiantes, ¿no? Pero, nuevamente, un punto complejo aquí es que para lograr esto se requiere un conocimiento, diría yo, sin equivocarme, profundo de las competencias, ¿no? Hay que leer esos niveles de logro de las competencias completo, no solamente el piso que te toca, sino toda la progresión. Identificar qué va cambiando, ¿no?, ciclo a ciclo, porque finalmente tanta es la diversidad en el aula que
solo mirar uno de los niveles, en este caso el nivel 4, por ejemplo, no te sería suficiente. Tendrías que ver el nivel 3, el 4 y el 5 para darte cuenta que hay una distancia, que hay estudiantes que están matriculados en un grado, pero no necesariamente están en ese grado a nivel de su desempeño. Entonces, esa realidad es algo que lo sabemos, ¿no? Entonces, sabemos que hay diversidad de niveles de logro y, por tanto, hay que actuar de forma también, haciendo diferenciación también y adaptándonos a ese primer nivel de logro de los estudiantes, ¿no? Para movilizarlos. Entonces, Perrenot nos hablaba de esa evaluación como fuente de regulación, ¿no? Se habla de una evaluación centrada en una retroalimentación. En efecto, como comunicó hace un rato Raúl, la retroalimentación es uno de los procesos también claves de la evaluación formativa, ¿no? Porque hablamos de la devolución al estudiante de esa información que tanta falta hace, ¿no? Pero se requiere, para dar una buena retroalimentación, saber la diferencia, la naturaleza entre una competencia, las diferencias entre una competencia y otra, comprender su naturaleza a partir de esas capacidades que cada una de ellas tiene. Más que ver la oración, ¿no? Por ejemplo, a veces uno se focaliza y dice, quiero solamente trabajar esta parte, evalúa y comunica sus conclusiones, o proponer estrategias para obtener información sobre un hecho. Sí puedes a veces trabajar de forma focal, pero cuando ya se trabaja la competencia hay que tratar de leer todo e interrelacionar, ¿no? Pero las dos miradas son necesarias, ¿no? Entonces, mirada profunda, conocer las competencias, es algo que todo maestro debería poco a poco buscar entender más y más y, por supuesto, anotar aquello que no esté claro. También es posible, ¿no? No es un documento perfecto, ¿no? El currículum me refiero. Vamos, entonces, aquí viene un aspecto al que varios ya le llaman de distintas formas, la mediación o el proceso de andamiaje, ¿no? Que deberíamos implementar a partir de la evaluación, ¿no? Entonces, si la evaluación me va diciendo que la mayor parte de estudiantes está en un nivel inicio o un nivel proceso, entonces yo ya sé que las tareas que le tengo que dar tienen que responder a cubrir esas necesidades características del nivel inicio y pensar en cómo les voy dando las tareas más desafiantes que nos permitan avanzar hacia el nivel esperado, ¿no? Entonces, dos preguntas clave. En este proceso de comparar lo actual y lo esperado, uno va planteando propósitos de aprendizaje cada vez más y más complejos, ¿no? Es como ir haciendo subir un peldaño y otro peldaño y otro peldaño. Esta ruta de cuadros celestes que pongo aquí implican propuestas de aprendizaje cada vez más exigentes, más complejos, ¿sí? Y también, por tanto, vienen acompañadas de tareas cada vez o actividades, ¿no? Cada vez más complejas, ¿no? Entonces, esa habilidad que el maestro debe tener de graduar las tareas que propone a su estudiante va de la mano con ese nivel inicio de los estudiantes. Entonces, aprender a graduar en función de cómo los hago pasar de un nivel inicio a un nivel esperado eh, digamos, requiere de conocimiento de la competencia y también de poder comprender a fondo qué puedo lograr a través de una tarea, ¿no? Entonces, si yo analizo bien las tareas, las puedo seleccionar, reconocer las más sencillas, las que son de grado medio, las que son de grado alto, ya puedo generar una ruta, ¿no? Un orden, ¿no? En esta secuencia de aprender, ¿ya? Entonces, eso es lo que está de fondo en esta mediación. Lo que está de fondo en este proceso de andamiaje es proveer esas oportunidades a los estudiantes para ir avanzando, buscando este equilibrio entre lo desafiante, ¿no? Y lo alcanzable. Desafiante pero alcanzable, ¿no? Poco a poco. Luego, sí, por otras las implicancias en el aula es que también hay una exigencia en el currículo, que es esta de combinar, ¿no? De que una competencia uno tiene que tratar de evaluar el actuar competente a partir de la observación de ciertas, se puede decir, de ciertas características de cada competencia, ¿no? Por ejemplo, si estoy desarrollando las competencias matemáticas, ahí hay 4 capacidades, ¿no? La de modelar, ¿no? O también se conoce como traduce, en fin, traducir expresiones, ¿no? O traducir datos y operaciones a expresiones numéricas, por ejemplo, la de argumentar, ¿no? El emplear estrategias y finalmente o comunicar su comprensión. Estas 4 capacidades se combinan en todo momento durante el desarrollo de problemas. Lo mismo pasará en el caso de indagación, con el caso de comunicación, pero para ello uno tiene que tener claro estas capacidades, ¿no?
Entonces, siempre buscando aproximarnos al actuar competente. Eso es lo que se busca si queremos una evaluación formativa que se enfoque en esos criterios, ¿no? Aquí también un hincapié que hay que hacer, ¿no? Que si uno quiere avanzar hacia las metas, también tiene que tener claro qué capacidades moviliza en cada tarea, ¿no? No una, sino de repente 2 o 3 capacidades se movilizan. Pero hay momentos en que una capacidad es más enfática o una capacidad de pronto falla porque no está muy desarrollada frente a otra capacidad. Entonces, ¿ve? Es como orquestar poco a poco, ¿no? E ir cubriendo los aprendizajes para que estas combinaciones más complejas de estas capacidades ocurran de manera más exitosa en situaciones complejas, ¿no? Eh, bueno, entonces aquí ya casi por cerrar esta parte, a ver, vamos bien con el tiempo. A ver, Raúl, tú siempre ahí me escribes, por favor. Yo creo que si estoy corriendo me avisan. Bueno, otra de las implicancias finales y que había preparado para este cierre es que esta dicotomía entre evaluación formativa y sumativa o certificadora también, se le llama así, no hay una oposición entre ellas, ¿no? Sino más bien una complementariedad. En todo caso, ya a partir de los cambios curriculares y del avance de las teorías pedagógicas y de evaluación en aula en particular, se ve que, y se comunica que ambas evaluaciones o ambas formas de evaluar, incluso momentos en que se evalúa, son complementarios y ambos requieren ser guiados por los mismos criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay algunas ideas para que un poco no se piense que hay una oposición, ¿no? A veces se cree eso, ¿no? Por ejemplo, en la evaluación formativa, que le he puesto aquí con sigla CF, principalmente interpreta la evidencia para ayudar a progresar, ¿no? Eso es lo que hemos visto hace un rato. Eh, la evaluación formativa también permite que haya mayor probabilidad de éxito en los estudiantes. Por eso es que tiene que ser transparente, ¿no? No sé si ustedes habrán tenido también diálogos con sus colegas alguna vez, incluso maestras, coordinadoras o maestras que estaban empezando el cambio de chip, digamos, de una evaluación más sumativa, digamos, un poco tradicional frente a una evaluación de aula, y decían, cuando tú le das una rúbrica a un estudiante, ya todos sacan 20, decían, ¿no? Entonces, ya, ¿dónde está el esfuerzo? Decían, ¿no? Entonces, un poco que se sentían cuestionadas por eso, ¿no? Entonces, ya todos lo hacen bien. Pero yo decía, pues, tú has tenido éxito, porque si todos lo hacen bien es porque te han entendido los criterios, ¿no? Pero a veces hay un temor, ¿no? Pero es que no, siempre tiene que haber, digamos, tiene que haber algo de misterio. A veces que pareciera que los maestros esperaran que haya un poco de misterio con las evaluaciones, ¿no? Algo que se guardan para sí, ¿no? Pero no, más bien para que la evaluación sea formativa y logre sus propósitos, más bien todo tiene que ser transparente, ¿no? Los propósitos, los criterios que vas a emplear y con los que vas a valorar el trabajo de los chicos, los tienen que conocer, ¿no? Desde el primer momento, a través de distintas formas, ¿no? Con rúbricas, con listas de cotejo, ¿no? Con información en instrucciones de las tareas, ¿no? Tiene que estar claro, ¿no? Justamente esta transparencia es la que da mayor probabilidad de éxito, ¿no? Si nos hubieran dicho en la escuela, digamos, recuerden ustedes sus tiempos en la escuela, cuando aprendían en el colegio, en los tiempos que así se llamaban, ¿no? A los que son más de 40, así se llamaba en Perú, ¿no? En el colegio secundario, eh, no siempre nos decían los criterios. Es más, era algo que ni siquiera como término era conocido, ¿no? Simplemente qué temas va a venir es lo que preguntábamos en la escuela, ¿no? En el colegio. ¿Qué temas van a venir, no? Y nos daban un temario, ¿no? Ese era lo mejor, ¿no? Eh, creo que lo más transparente sucedía en ciencias, ¿no? Que hay que hacer un informe, coloca aquí la descripción, las fotos, describe el experimento, en fin, era un poco más transparente. Entonces, algunas áreas más que otras, algunos profesores más que otros, iban comunicando mejor los criterios, aun cuando no se llamaba evaluación formativa. Entonces, esta transparencia aumenta la probabilidad. La pregunta es, ya dado que este taller es más un poco introductorio, es cuán transparentes somos nosotros en la evaluación, ¿no? ¿Qué tanto el maestro comunica y comunica de forma clara lo que los chicos tienen que aprender, ¿no? Cuando los jóvenes tienen claros los criterios, hasta están más confiados y más relajados porque saben que conforme van cumpliendo esa lista de cotejo que tú has preparado, ellos se van aproximando a un buen calificativo, ¿no? Ahora, por otro lado, la evaluación sumativa normalmente, y esperamos que también se respalde
en los criterios de evaluación y la información que brinda la evidencia. Solo que en este caso la evaluación sumativa ya tiene el propósito de ser una conclusión, ¿no? Más o menos esto significa que así como estoy buscando que ellos suban escalones, en la evaluación sumativa yo tengo que decir, este llegó hasta el segundo escalón. María sí avanzó hasta el cuarto. Jorge apenas avanzó un escalón, por decirlo así, ¿no? Y en conjunto, 20 han llegado a la meta, 18 se me quedaron en proceso, ¿no? Y 5 siguen en inicio, ¿no? A pesar de las oportunidades dadas, no fueron efectivas para esos 5 y todavía no avanzan, ¿no? Entonces, pero esa conclusión final de en qué parte del camino se quedaron es evaluación sumativa. Luego tenemos los resultados de la evaluación sumativa que tienen que ser usados también para fines formativos, ¿no? Porque siempre comuniquemos que aun cuando es cerrado en el primer bimestre o en el segundo bimestre un calificativo, todavía es posible seguir mejorando, ¿no? Por ello es que se cuestionó y ya no se respalda para nada un promedio, ¿no? Porque el promedio no está representando ese progreso, sino más bien estaría tratando de promediar el estudiante cuando recién empezaba y apenas estaba aprendiendo con el estudiante en la salida cuando ya es más experto en algo, ¿no? Entonces, hablar de promedio es tratar de conciliar estas dos cosas. Si yo ya he avanzado, no podría tener la misma nota inicial, ¿no? Entonces, por eso es que ese promedio no encuentra sentido en una evaluación formativa, sino más bien el progreso y el resultado final. Y por último, bueno, la idea de conclusión o síntesis creo que la acabo ya de mencionar en otras palabras, casi siempre ocurre al final de un periodo de aprendizaje, ¿no? Y bueno, creo que hasta allí. Y aquí viene ya una en forma gráfica, un poco para cerrar esta parte, es, a pesar de toda esa teoría dicho, de lo que se ha dicho de repente y que se lee en los teóricos, ¿qué es lo que pasa en las aulas, no? Pedro Ravella en el 2006 ya había adelantado un poco cuáles son los enfoques de evaluación que están detrás de las evaluaciones en general, ¿no? Y también él hacía sobre evaluaciones estandarizadas. Pero esta creo que es muy válida también para explicarlo en las aulas, ¿no? Entonces, él usaba lo que le llamaba la parábola de la montaña, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es una imagen de una montaña, ¿eh? Si no se ve como tal, más o menos es como esa, ¿no? Ese cerro, esa imagen un poco más icónico está ahí, ¿no? Los puntos azules corresponden a personas o niños que están caminando hacia la meta, ¿no? Hemos cambiado aquí la escalera por una montaña, ¿no? Para Pedro Ravella así lo explicó mejor. Entonces, estos puntos azules reflejan un instante, es una fotografía en un determinado momento del aprendizaje. Entonces, tomo la fotografía y me doy cuenta hasta dónde han llegado los estudiantes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que veo ahí detrás? Vamos a avanzar un poquitín. Si solo me fijo, a ver, un ratito regreso, si solo me fijo en la posición, como si esto fuera carrera, ¿no? Una carrera de autos, una carrera o una maratón, ahí sí me fijo quién llegó primero, quién segundo, quién tercero, porque hay que ponerle una medalla, ¿no? Porque esas son otras condiciones. Pero en el caso del aula, no nos bastaría saber que este azul de acá arriba ya está primero. Luego viene el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. No me favorece mucho. De repente sí, para elegir al mejor estudiante, que lamentablemente todavía se aplica ese criterio, ¿no? Pero bueno, es una forma de reconocer incluso en la universidad o los exámenes de admisión quiénes pasan, ¿no? Los 4 primeros pasaron, los que se quedaron acá abajo no pasaron, ya tiene una vacante. Tiene sus usos y probablemente bien fundados, ¿no? Porque hay que buscar un tope y seleccionar, ¿no? Pero en el aula, cuando uno habla de formación, no es suficiente. Entonces allí esa mirada es más un enfoque normativo, ¿no? El de ordenar incluso a los estudiantes. Ahora, al colocar las líneas amarillas, estamos hablando más de incorporar un enfoque criterial, porque estos mismos estudiantes ya no solo me interesa la posición, sino qué habilidades tienen, ¿no? Los estudiantes que están aquí abajo tienen un conjunto de habilidades que los caracteriza. Probablemente podríamos asociarlo a ese nivel en inicio, ¿no? Esto es como el inicio, esto podría ser el proceso y estos estudiantes podría ser el esperado, ¿no? Entonces, podría tener aquí otra conclusión ya con estas líneas amarillas. Tengo 4 estudiantes en inicio, 1 casi por ir al proceso, pero 4 en inicio, 3 en el proceso y 3 arriba en el nivel esperado.
Y eso ya significa algo más. En los que están en el nivel esperado, tal vez sí son capaces de argumentar, modelar, combinan sus capacidades, ¿no? Los que están más abajo todavía hacen tareas muy directas, ¿no? Con operaciones sencillas. Entonces, poco a poco yo caracterizo a estos estudiantes. No me basta tenerlos ordenados, sino estoy yendo a una mirada más criterial y que está basada, pues, en esta lectura, estos propósitos de aprendizaje a partir de los estándares. Entonces, ahí están los tres enfoques. Tengo el normativo, que busca ordenar, el criterial, que busca interpretar o valorar el desempeño por grupos de estudiantes, pero hay uno más, que es el de progreso. A ver, ahí está. El de progreso significa que yo puedo, a ver, incluso saber la distancia entre uno y otro. Vamos a suponer que este estudiante es 1, y este mismo estudiante 1, luego de un periodo, ahora está aquí. Vamos a ponerle a este número 2, este llegó aquí, pero también estuvo en este piso, ¿verdad? Luego tengo al estudiante 3, vamos a ponerle así, y luego al estudiante 3 acá, ¿no? Entonces el enfoque de progreso me va diciendo a mí que hay una distancia mayor recorrida por el estudiante 2 que por el estudiante 3, ¿no? Este avanza un poco menos que el otro. Este, en cambio, avanzó más, incluso ha transitado por el proceso y ahora está en satisfactorio, ¿no? Entonces, su progreso de este estudiante 1 es mayor que el progreso de este 2, y lo mismo con el estudiante 3, ¿no? Entonces, esa es otra lógica del progreso, valoro el avance, ¿no? Realmente pasó de nivel, puede haber estudiantes que se quedan al mismo nivel, ¿no? Pero por ahora estamos viendo aquellos que sí transitan de un nivel a otro. Entonces, también se valora la distancia. Esto ocurre como cuando, por ejemplo, ustedes en las aulas están calificando y haciendo sus conclusiones finales, ¿no? Cuando ya van a llenar el acta, digamos, ¿no? Nacional, el acta de evaluación de cierre del año escolar. Entonces, ustedes ahí se ponen muy serios y concienzudamente empiezan a decir cómo empezó el estudiante y cómo está terminando el año. Porque ahora sí va a ser una nota certificadora que va a definir su promoción o no. Entonces, ahí ustedes pueden combinar estos enfoques, sobre todo el de progreso, y van valorando sobre cuánto le costó a este 3, por ejemplo, avanzar durante este año apenas un nivel, ¿no? Entonces, ¿qué es distinto a este otro? Que por sus circunstancias, por un mejor aprovechamiento, por mayores recursos, mayor apoyo en casa, de repente mayor compromiso del mismo estudiante, avanzó más, ¿no? Pero hay unos que tal vez por sus distintas características, incluso puede ser incluso dificultades para aprender, alguna discapacidad, ha hecho su mejor esfuerzo y avanzó un poco menos. Entonces es ahí donde ustedes valoran y deciden colocar un calificativo que también reconozca ese esfuerzo, que reconozca ese tránsito que han tenido. Entonces, realmente estas dos miradas, criterial y de progreso, es algo que ustedes manejan, ¿no? En el aula. Y probablemente, cuando digo ustedes, me refiero a esos maestros que se toman ese espacio de reflexión, ¿no? Pero pueden ser también, y probablemente con cierta preocupación, que a otros nos baste, ¿no? A otro grupo de maestros todavía les baste el promedio y el orden, ¿no? Los que están adelante aprueban, los que están al último no aprueban. Entonces, eso sí que sería todavía eh, preocupante, porque no es lo que esperamos, ¿no? O sea, si nos quedamos en eso normativo, no estamos aplicando la idea de el desarrollo de competencias, ni tampoco un enfoque formativo basado en criterios, ¿no? Así es, entonces allí cierro esta parte para poder de repente un poco dar espacio a la reflexión. A ver, Raúl, ¿te encuentras allí? A ver. Ujú. Así es, mejor para dialogar y también escucharlos desde sus experiencias, ¿no? Como ven esto que hemos hecho un resumen, digamos, ¿no? De la evaluación política. A ver, ya, Buenas noches. muy buenas noches. Buenas-
Me gustaría, señorita, que tenga la gentileza de compartir este PPT para volverlo a leer con ajustes, para tenerlo en cuenta porque está muy interesante. Por favor, por el grupo, o Ujú, genere un grupo, como tenemos clase el miércoles, Sí, es un creo que texto. tenemos nuevamente el miércoles, ¿verdad? ujú. Eh, sí, bueno, ¿Qué maestra? Sí va a ser. Ujú. Buenas Ya, por noches. quería- favor, compartir el material. Sí, buenas noches. Listo. Claro que sí. Muy buenas amable. noches. Bueno, Buenas noches. adelante. Bueno, quería participar con respecto a lo que nos está compartiendo, ¿no? Ujú, Muy interesante y es parte pues de las vivencias y de la experiencia, del trabajo que se realiza con los estudiantes, ¿no? Eh, Haciendo también una reflexión que para aplicar esta eh, evaluación formativa debemos considerar también teorías, ¿no? Teorías importantes como la teoría socioconstructivista de Vygotsky, ¿no? Que ujú. nos habla, que nos habla de el andamiaje, ¿no? De cómo también el maestro es el guía, eh, el orientador que ayuda a dar los pasos adelante a los estudiantes. Y no solamente el maestro, porque los estudiantes aprenden en equipo, en grupo, aprenden de sus compañeros y Correcto. son entre los mismos estudiantes que se dan la mano y el que está al último sube otro peldaño porque el que está más arriba le enseña y comparte, ¿no? Y este tipo de trabajo creo que debemos, eh, digamos, generarlo, vivenciarlo en las aulas desde los primeros grados para que los estudiantes aprendan a ser empáticos, ponerse en el lugar de sus compañeros y a sentir satisfacción de los logros de sus compañeros Ujú, como correcto. propios. Pero eso es un papel importante que el maestro debe desarrollar porque nuestros niños, de acuerdo a la educación, bueno, que se ha venido desarrollando, de ver quién es el mejor y que logran los primeros puestos, muchas veces esto de los puestos hace al estudiante individualista, egocéntrico, que piensa solamente en que él tiene que sobresalir sin que le importe sus compañeros. Entonces, esta situación sí hay que cambiarla, ¿no? Ujú, Eh, de ahí que premiar los primeros puestos, bueno, eh, si bien es cierto, los chicos esperan ser reconocidos por sus logros, creo que también debemos reconocer los logros de aquellos que les ha costado mucho esfuerzo adquirir los aprendizajes, ¿no? ujú. Eso es algo que debemos considerar. Por ejemplo, en esta evaluación formativa de progreso, ¿no? Ir estimulando permanentemente los logros de los chicos, ir valorándolos, socializándolos, eh, haciendo que todos lo valoren, ¿no? Ujú, Eh, muy bien. hacer un cambio estructural total en la educación con respecto a esto. Esto de la empatía y el ponerme en lugar de otro debemos iniciarlo desde inicial, desde la educación inicial, ir avanzando, ¿no? Ir cambiando a nuestros niños, irles enseñando y hacer un trabajo de hormiga también con los padres de familia, Ujú. ¿no? Para poder lograr los, las competencias en los estudiantes, Sí. ¿no? Y también cambiar esa cultura, ¿no? De evaluación, Y otra cultura que porque se tiene una mirada de una evaluación de repente que clasifique a los estudiantes, ¿no? exacto, eso O es lo que esta esperan idea los padres de familia finalmente, ¿no? sí, o incluso esta idea de aprender, que a veces se entiende como cuanta más tarea me dejas, mejor está aprendiendo, ¿no? Y a veces no Así se es, valora esas otras experiencias en que los maestros también producen aprendizaje y no necesariamente completan hojas, sino también están desarrollando habilidades que a veces no son tan visibles, como cuando dejas un trabajo de repente de 20, ¿no?
ejercicios muy parecidos, ¿no? Entonces, sí, también implica comunicar, hacer entender a los papás qué están aprendiendo los estudiantes, ¿no? Claro. Y cómo se manifiesta ese aprendizaje, incluso en sus casas, en el día a día, ante situaciones, ¿no? Es muy diferente y es entendible, porque los mismos padres han sido, hasta podemos ser nosotros, podemos compararnos con ellos, hemos sido educados en un tiempo distinto, con una educación que ponía énfasis en contenidos, en efecto, eh, pero, y hay que hacer, incluso hay madres y padres que dicen, lo que mi hijo está aprendiendo ahora yo no lo sé, ¿no? Yo no lo aprendí, ¿no? Entonces, y claro, es difícil entender entonces que eso implica otro desafío, ¿no? Sí, también estoy tratando de seguir desde acá de mi celular para leer, pero sí te he entendido. Es decir que, digamos que ella también identifica esta variedad, ¿verdad? De niveles de aprendizaje que tienen los estudiantes. Ujú. Sí, pues no sé si, creo que María, gracias a María del Rosario, justo que se habla de esta, sí, pues es que a veces no coinciden, ¿no? O sea, justo hace un rato, si a veces entendí muy bien la consulta y comentario, creo yo, el aporte que está haciendo, es que a veces sí, uno revisa los criterios o aprendizajes propios de un grado y nos damos cuenta que no necesariamente los chicos están ahí. En los dos casos, ¿ah? O que están debajo de ese esperado o algunos que están por encima, que probablemente sean los menos numerosos, ¿no? Entonces, sí, pues y ahí viene la habilidad o en todo caso la capacidad del maestro de poder adaptar esa enseñanza, realizar adaptaciones a esa necesidad de los estudiantes, ¿no? Tanto si es sobresaliente el estudiante como si está rezagado, ¿no? Sí. Bueno, ahí yo creo que sería un comentario que merece también una reflexión, también desde la experiencia misma en el aula y desde las mismas teorías, ¿no? Porque, a ver, los instrumentos disponibles en todo caso para registrar el desempeño de los estudiantes hasta ahora son de tres tipos, sobre todo a nivel de pedagogía, ¿no? La lista de cotejo, las escalas de valoración y las rúbricas, ¿no? Sabemos y coincido con, digamos, con todos los que están dentro del enfoque por competencias que las rúbricas son como el ideal, ¿no? Pero esta parte, digamos, y creo yo que las rúbricas facilitarían tanto concretar, poner en sencillo los criterios, de manera que un estudiante las lee y sabe que si cumple o él mismo su trabajo alcanzó, él mismo su desempeño alcanzó un nivel inicio consistentemente y apenas unas características del proceso, él está en un nivel inicio, recién avanzando el proceso, pero principalmente está en inicio, ¿no? Entonces, eh, igual se requiere una ruta, digamos, una secuencia, una graduación, mejor dicho, de estos criterios para orientar cómo estoy avanzando. O sea, de repente si soy de repente un resolutor de problemas básicos, digamos, en inicio, haré tales procesos, ¿no? Pero si voy avanzando hacia niveles más complejos, ahora sería capaz de hacer A, B, C, D cosas, ¿no? Y si voy alcanzando el nivel esperado, me piden que incluso trabaje dos fuentes, que combine estos datos, que cambie estrategia, ¿no? Entonces me voy dando cuenta qué es lo esperado, ¿no? Qué exigencia implica un nivel y otro. Ahora, ¿por qué creo que incluso las rúbricas sí ayudarían también a una mirada del progreso? Aunque de hecho el progreso, si tomamos atención aquí, es valorar más el avance, que creo yo que un buen insumo es identificar en qué parte del camino se quedó el estudiante. Vale decir, en la rúbrica, en qué niveles, ¿no? Puedo ir colocando el desempeño del estudiante, puedo ir marcando hasta aquí llegó en este aspecto, hasta aquí en este aspecto. Pero también tengo que, aquí incluye, sobre todo el de progreso, mucho el juicio reflexivo del maestro, ¿no? Ese juicio de saber y de haber observado al estudiante en todo el proceso y haber visto cómo avanzó o qué desafíos tuvo que superar este estudiante para dar un paso frente a los otros que dieron tres pasos, pero tal vez fueron otros los recursos, otro el tiempo, otras las habilidades que tenía y por tanto pudo surcar en menos tiempo más distancia, ¿no? Entonces, pero aquí viene el juicio evaluativo del maestro, poder dar un aliciente, como dijiste tú, una motivación y llevarlo a, diríamos yo, valorar en este estudiante ese progreso, que le costó más, pero finalmente hubo un avance, ¿no? Pero sí requiere un equilibrio, ¿no? Porque sabemos que igual hay un nivel de logro mínimo exigido, de repente el esperado, que podría ser, dependiendo de las escalas que se usan, ¿no? En este caso en Perú es el nivel esperado.
pero sabemos que no todos los estudiantes van a alcanzar en todas las áreas y en todas las competencias el nivel esperado, ¿no? Es posible que incluso en algunas competencias estén más abajo, en otras más desarrolladas, ¿no? Porque esa es la diferencia, esa es la diversidad incluso de competencias que nosotros vamos desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, creo que más que un instrumento exclusivo para uno y otro enfoque, es cómo uso esa información que me proveen los instrumentos y las evidencias para yo poder hacer el juicio. O sea, se requiere, sí, un maestro que pueda mirar de manera compleja esta información y extraer una conclusión, ¿no? No es algo que se puede decir que se haga con facilidad, es algo que va a requerir un tiempo, ¿no? Por eso es que no hay evaluaciones certificadoras muchas veces al año, ¿no? Es al cierre de un bimestre, a veces los profesores prefieren trimestre para que se den más tiempo de avance, trimestre para que tengan 3 meses y avancen más los estudiantes, ¿no? Y ahí cada colegio va encontrando su dinámica, ¿no? Sus tiempos, para darle suficiente, vale decir redundante, suficiente tiempo a los estudiantes de desarrollar una competencia, ¿no? Ahora, sobre el comentario de las competencias, ¿cómo es posible que nosotros, no habiendo, de repente siendo formados hace años atrás, más de 20, 30 años atrás, en un enfoque de competencias, como si ahora somos competentes, ¿no? También hemos desarrollado algunas competencias también en nuestra profesión. Creo que también es por la oportunidad, ¿no? La oportunidad, el mismo compartir, ¿no? Experiencias, el abrirse a aprender de otros colegas, el formarse y capacitarse continuamente también ayudó mucho para que podamos finalmente alcanzar ciertos niveles que probablemente no los teníamos cuando acabamos de egresar de las universidades, ¿no? Entonces creo que sí, el aprender es un proceso permanente, así que ahorita mismo cada uno de nosotros tiene un nivel de desarrollo de sus competencias. Si nos comparamos nosotros como profesionales respecto de todas las competencias que se declaran en el currículo, también nosotros podríamos ver que en algunas soy más desarrollada que en otros, ¿no? De repente más en aquellas que son mi área, hablo de los maestros de secundaria, de repente ellos podrían estar mucho mejor desarrollados, más afianzados en las competencias matemáticas, ¿no? Los profesores de comunicación en las competencias de comunicación, y así, pero puede haber incluso cierto mayor o menor desarrollo en otras competencias. ¿Por qué? Porque no se ha tenido mayor oportunidad en eso, porque no es ese nuestro campo de acción, probablemente no estemos al mismo nivel, ¿no? Entonces, creo que esa diversidad también se da incluso dentro de la persona, ¿no? Entonces, creo que por ahí está, ¿no? También un poco el comentario. Muy bien. A ver, ¿cómo se debe realizar la evaluación bajo estrategia de aprendizaje inverso? Bueno, ya, muy bien. A ver, ¿respondo la pregunta primero un poco o esperamos hablando? ¿Ya? Ya, bueno, es un comentario bastante un poco de la reflexión personal y del tiempo que participé colaborando un poco en estas orientaciones para el desarrollo de competencias de desde nivel, ¿no? Entonces, en ese periodo también se vio conveniente realizar un poco esto del diseño inverso, porque ayudaba un poco a concretar cómo la evaluación formativa estaba al servicio del aprendizaje, estaba al servicio de promover y desarrollar aprendizaje. Entonces, era un poco la idea de completar el ciclo, ¿no? Entonces, en efecto, tener diagnóstico, saber qué saben los estudiantes, en qué parte del camino están, y de inmediato, en base a esta información, planificar, ¿no? Diseñar, en este caso, experiencias, sesiones, como al momento han ido poco a poco construyendo esa idea, darle la oportunidad de continuos avances, ¿no? O sea, la idea es que la información que provee la evaluación formativa me da a mí una actuación más pertinente porque responde a esas necesidades. Entonces, en base a necesidades, yo puedo plantear una experiencia enfocada a atender esas necesidades. Entonces, el diseño inverso, que también es autor buenísimo aquí, es un texto interesante también, que lo revisen, tiene esa lógica, ¿no? Si ya conozco muy bien cuál es el propósito, ahí ojo que me dices el propósito, para dónde voy, cuáles son los niveles o la comprensión que yo presente, que es otro lenguaje que utilizan ellos, entonces haré que toda la secuencia de actividades, recursos que yo dé, se enfoquen en lograr ese propósito, ¿no? Entonces, el propósito es como digamos, ese foco para el cual se orienta todo el esfuerzo, ¿no? Entonces, creo que por ahí es una mirada de diseño, de planificación también muy importante para poder implementar y ayudarnos en competencia lógica, ¿no? Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias a Raúl. Acto seguido a la profesora Liliana, he escuchado pacientemente a una parte de la exposición, pero hay mucho que rescatar. Yo quisiera plantearle solo dos preguntas. Estamos ya caminando en Perú hace años. Lo que hasta ahora, lo que no se aterriza es, o cómo no nos dicen cómo entender la esencia, la naturaleza de las competencias. Para mí es un dificultad saber, porque hablamos continuo de que hay que analizar competencias, capacidades que tiene, inclusive la relación, ¿no? Pero hasta ahora no nos expresa, ¿no? ¿Cuál es el fin, cuál es el oriente preciso? Siempre interpretamos de acuerdo con nuestra experiencia, ¿no? De acuerdo. No sé si usted me podría dar un autor, un referente o bajo un cierto criterio. Mi segunda pregunta es, nosotros somos conscientes de que la base para mí es que tú cómo evalúas y tú cómo enseñas. Es básico para mí. O sea, que hay que entender que la evaluación es el punto inicio del aprendizaje porque buscamos evidencias y también el punto final para decir si se avanzó o no se avanzó. No sé si estoy por lo correcto, pero pienso de que eso, el contenido hay que dejarlo, sino hay que saber qué habilidades desarrollamos y cómo evaluar habilidades, ¿no? No sé si estoy bien en todo caso. Mil gracias por la respuesta y un gusto. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias, maestro, también. Bueno, sí, pues es una pregunta, es cierto, y es una revela una de las necesidades de formación también, ¿no? Es el hecho de, claro, hay que conocer la naturaleza de las competencias para que en base a ese conocimiento profundo uno puede evaluar, ¿no? El aprendizaje, puede evaluar el progreso de esa competencia. Entonces, sí, pues en efecto se requiere profundizar, yo creo, hacer en todo caso programas de especialización en el conocimiento de estas competencias, ¿no? Esa es mi opinión personal y yo creo que hace falta trabajar desde las propias, ahora más poco dirigiendo a los de secundaria, pero también creo que es importante porque hay iniciativas en diversas instituciones de formación docente y en servicio donde ya se están brindando cursos de extensión, por ejemplo, didáctica de la matemática en la primaria, otros, por ejemplo, también cursos de formación para el desarrollo de competencias científicas, también así lo pueden encontrar en otras áreas, o de las competencias ciudadanas, de integración, en fin, creo que hay necesidad de formar y que se pueda comprender mejor en efecto estas competencias, ¿no? Porque probablemente entiendo, colega, que
solo leer no es tan transparente, ¿no? Y eso es algo que creo que lo mencioné muy pequeño al inicio, que si bien se ha abocado por tener un currículum riguroso, también se sabe que al tratar de ser riguroso, lo más cercano al desempeño también se ha vuelto en algo un poco complejo, ¿no? Entonces, ahora hay que brindar ese soporte para que se pueda comprender mejor. Yo creo que es una tarea de la formación docente inicial, sobre todo en servicio, que es la que está ahorita llevando el currículum a la práctica, en poder profundizar, ¿no? En entender cada uno de estos desempeños y competencias. Entonces, creo que una lectura concienzuda es una discusión entre maestros sobre lo que se entiende por esa competencia, nivel a nivel, leer y juntos compartir lo que se entiende por eso, término a término, frase, ¿no? Párrafo por párrafo, es un buen inicio para ir compartiendo lo que se entiende por competencia. Pero acompañar esto también por cursos formativos que ayuden a profundizar más en qué se encarga, ¿no? Qué implica de repente la construcción de explicaciones, ¿no? Históricas, en el caso de las matemáticas, la resolución del problema, la escritura, ¿no? Entonces, cada una de las competencias claramente tiene su complejidad y requiere su profundización. Entonces, allí algo que también quiero comentar finalmente es que hay incluso estudios a nivel de investigación que el maestro en su formación tiene dos tipos de conocimiento: el conocimiento del contenido mismo que enseña, de la disciplina, vamos a llamarlo así, y el conocimiento de la pedagogía para enseñar ese estilo. Entonces, ambas cosas tienen que ir de la mano, ¿no? Entonces, y ahí ustedes tienen varios marcos sobre la formación docente, la formación del conocimiento especializado del docente, que creo que también para quienes están en los estudios de posgrado pueden también profundizar, los animo a leer, porque ahí también hay varias respuestas a cómo hacer que el maestro desarrolle más sus competencias, también conociendo en qué consiste ese conocimiento del maestro, cómo ayudarlo, cómo las, digamos, las distintas competencias que está haciendo el maestro ahora a nivel de capacitación, sea Mineu, sea por eso que eres, u otras instituciones, realmente se está enfocando en aquello que necesitan aprender los maestros, ¿no? Entonces, que escuchen también esas voces es muy importante, ¿no? Entonces, el contenido disciplinar, la pedagogía propia de repente hay curricular en este caso para nuestro país, es necesario, ¿no? Entonces, yo creo que es una respuesta que probablemente sea más una demanda necesaria, ¿no? A partir de quienes les toque eso, más que una respuesta en concreto. Entonces, de repente lo concreto sí, como dije, es leer el currículum juntos, discutirlo juntos, subrayar aquello que no se entiende, consultar a otros más expertos sobre esto, si lo estoy entendiendo bien, y para evaluar esto que me está diciendo el currículum, ¿no? Para enseñar esta parte, ¿cómo hacemos? ¿No? Yo creo que puede ser de esta forma y compartir. Es un poco más de trabajo colegiado, pero que igual creo que viene acompañado de la formación. Muchísimas gracias también a ti y a todos los participantes que hasta ahora nos acompañan, y aseguro a los otros que ya están yendo a sus labores porque el tiempo es así, hay que agendarlo. Gracias a ustedes, maestros, y los felicito una vez más y los animo a continuar pues formándose y compartiendo espacios también de trabajo como esto, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas noches a cada uno. Gracias, maestro.